continuación se presenta la línea del tiempo. En el año 1590, Johann James y su hijo Zacarías diseñaron un microscopio hecho de un tubo con un lente. En 1592, Galileo Galilei desarrolló un aparato para medir la temperatura. Thaddeus Fairbanks fue el primero en diseñar aparatos para medir la temperatura del cuerpo humano. Se basó en el principio de la dilatación y creó también una ingeniosa báscula clínica para prestar a los pacientes. Sus trabajos fueron publicados en 1614. En 1628, William Harvey publica su obra clásica Exercitio Anatomica Motor Cordis et Nivis in Animalis, donde describe la circulación mayor de la sangre. En 1665, Christian Huygens propone una escala para ser utilizada en el termómetro, con la cual origina el sistema centígrado. Para el año 1665, Robert Hood construyó uno de los primeros microscopios. Más tarde, en el año de 1675, Anton van Leeuwenhoek descubre los protozoarios y crea microscopios. En el año 1680, el médico florentino Folli realiza la primera transfusión sanguínea. Para el año 1708, Gabriel Daniel Fahrenheit crea el termómetro de alcohol. 7 años más tarde, Fahrenheit realiza una aportación grandiosa que hoy en día lleva su nombre, la escala Fahrenheit. Para el año 1728, se realizan los primeros registros de la presión arterial, que se hacen con un manómetro de mercurio por Poisson. Dentro del año de 1742, Andrés Celsius introduce una nueva escala de grados y además hace observaciones sobre el significado de la temperatura corporal en la fisiología y patología. Las primeras intervenciones quirúrgicas en abdomen fueron realizadas por Ephraim McDowell en el año de 1809. En el año de 1843, Rudolf Virchow se convierte en docente de anatomía patológica. 3 años más tarde, Carl Ludwig es quien ejecuta el primer registro de presión arterial en un quimógrafo. Para el año de 1849, James Blundell transfunde 248 gramos de sangre con sus inventos Impelor y Gravitor. Durante el año 1854, Florence Nightingale se convierte en la pionera de la enfermería moderna. En el año de 1855, el Dr. George Carman en Nueva York desarrolla con base en el estetoscopio de Laennec uno más práctico, el estetoscopio biauricular. Louis Pasteur descubre la pasteurización en el año de 1864 y 2 años más tarde lo publica. En el año de 1867, Robert Koch aísla el bacilo de anthrax. En el año de 1870, Thomas Clifford Allwood diseña el termómetro clínico que se utiliza en la actualidad. Durante el año de 1880, aparece nuevamente Robert Koch publicando una monografía sobre la etiología de las enfermedades traumáticas infecciosas. 2 años más tarde descubre el bacilo de tuberculosis y el siguiente año el del cólera. En el año de 1881, Ignaz sostiene la teoría de fiebre puerperal y posquirúrgica. En el año de 1885, Louis Pasteur hace la primera vacunación antirrábica en humanos. Y en México se realiza por primera vez por Eduardo Liceaga en el año de 1888. En 1890, el Dr. William Halsted manda a fabricar los guantes de látex. En el año de 1890, Koch anuncia haber descubierto el tratamiento para la enfermedad de tuberculosis, la tuberculina. Dicho tratamiento no sirve como tal, pero sí como diagnóstico. Un año después es nombrado director del Instituto para Enfermedades Infecciosas. En el año de 1895 se descubren los rayos X por el ingeniero alemán Wern Röntgen. En el año de 1896 se sumaron 2 grandes aportaciones. Riva-Rocci diseña lo que hoy se conoce como el esfigmomanómetro y el ingeniero Luis Espinosa y Cuevas adquiere la máquina de Röntgen y posteriormente la lleva a su ciudad natal, San Luis Potosí, y es la primera en existir en México. En el año de 1901, Karl Leinster descubre los grupos sanguíneos A, B, AB y sus ayudantes Tascatello y Stulfi descubren el grupo O. Nuevamente Eduardo Liceaga hace aparición en la historia de la medicina, pues es nombrado director de la Escuela Nacional de Medicina en el año de 1902. En el año de 1905, Koch recibe el Premio Nobel de Medicina y Elie Illich en el año de 1908 por su teoría de la fagocitosis. En 1911, Ottenberg acuña el donador y receptor universal en los grupos sanguíneos, y en el año de 1914 se utiliza el anticoagulante citrato de sodio. En el año de 1916, William Baum perfecciona el esfigmomanómetro y lo convierte en lo que conocemos hoy como baumanómetro. Como último acontecimiento en esta línea, tenemos que en el año de 1940, Leinster y Weiner dan a conocer la causa de la eritroblastosis fetal.